Los anditas en China. Se han encontrado desde hace algunas décadas muchas momias en el norte de China, en el desierto del Tarim. Estas, sorprendentemente, tienen rasgos caucásicos y hasta nórdicos. Veamos este breve reporte de la cadena ABC News. Tarim, en la provincia occidental de Xinjiang, en China, es un desierto remoto, seco y polvoriento. También es un gran cementerio. El lugar para el descanso final de cientos de momias bien conservadas con rasgos caucáseos. Los eruditos ahora están tratando de averiguar quiénes son y de dónde provienen. Muchos tienen más de 1,80 m. Esto es algo inesperado cuando estás en el medio de gente de 1 metro o 1,5 metros de alto. El profesor Victor Mayer de la Universidad de Pensilvania descubrió las momias mientras dirigía una excursión por el Museo de Urumqi hace unos años. Había oído historias sobre los primeros caucáseos, pero esta era la primera vez que vio las momias. Cuando ve las momias, usted piensa que son europeos desplazados. Uno no espera verlos ahora en ese lugar. Sus apariencias son impresionantes, altos, con vestimentas de colores, con narices prominentes y ojos grandes. Y están muy bien conservados. Yo no podía creerlo porque lucían frescos y muy nuevos, como si los hubieran enterrado una semana antes. Pensé que era imposible que se conservaran tan bien por 3.000 años. Pero es cierto. De hecho, varios de ellos son más antiguos que el rey Tutankamón de Egipto. Y hay que agradecérsela a la naturaleza. Los científicos dicen que una combinación del aire seco del desierto y el alto contenido de sal en la tierra conservaron a las momias mejor que cualquier cosa hecha por el hombre. Yo digo que estas momias son congeladas en seco porque no solo se secaron. Creo que las mejores conservadas son las que murieron durante el invierno porque la acción bacterial se hubiera detenido. Incluso las vestimentas están muy bien conservadas. Los textiles casi nunca sobreviven con los colores intactos. La profesora Elizabeth Barber estudia los textiles antiguos. En su libro Las momias de Urumqi, ella dice que la ropa ayuda a identificar de dónde vinieron las momias. Son estas telas cruzadas, lo que se parece mucho a las que se encuentran en Europa Occidental. Me refiero a que en la actualidad uno puede imaginarse a alguien con un traje o una falda hecho de estas. Barber dice que esto es evidencia de que Asia Central era un antiguo paso o encrucijada entre el este y el oeste, porque este tipo de tela solo se conseguía en el oeste. Estos textiles de lana no pudieron venir de China porque los chinos no tejían lana en esa época. Por eso este tipo de tecnología de la lana tiene que haber venido del oeste. Los arqueólogos han abierto cientos de tumbas en esta región. Las cifras sugieren que hace miles de años había una vasta inmigración de nómadas viajando del oeste al este. Por la razón que fuera, parece que estos individuos fueron expulsados de su tierra natal y que viajaron una distancia larga para vivir en un sitio mejor. Todo esto conlleva a la nueva teoría de que las civilizaciones prehistóricas, tanto en Europa como en China, surgieron de una fuente común cerca del mar Caspio. Un grupo se fue al oeste, mientras uno más pequeño al este. Esta clase de inmigración debe haber tomado lugar durante varias generaciones. El movimiento de esta área del sudeste central europeo hacia el noroeste de Europa hasta China. La mayor prueba podría venir de los estudios genéticos, colectando el ADN de las momias y comparándolo con el de las poblaciones actuales. Las pruebas preliminares en 2 de las momias son prometedoras. Son marcadores genéticos que parecen indicar que estas momias están conectadas a los europeos. Hasta ahora, el gobierno chino le ha dado a los científicos occidentales acceso limitado a las momias. Pero se planean más pruebas genéticas y los resultados podrían decirnos de dónde provienen estas personas antiguas. Cosa que podría cambiar nuestra imagen de la civilización prehistórica de China. Neil Rediker, ABC News. Los documentos de Urantia se anticiparon a todo esto. Veamos. Gran parte de esta raza se trasladó a la China a través de Xinjiang, así como el Tíbet,
y añadió cualidades deseables a la cepa china más reciente. Pero aún en el siglo XX de la era cristiana, quedan rastros de sangre andita entre los turanianos y tibetanos, como se puede ver en los tipos rubios que a veces se hallan en estas regiones. Los primeros anales chinos registran la presencia de nómades de cabellos rojos al norte de las pacíficas colonias del río Amarillo, y aún se conservan pinturas que prueban fielmente la presencia del tipo rubio andita y del moreno mongol en la cuenca del Tarim de hace tiempo. Efectivamente, aún quedan algunas poblaciones rubias chinas en el norte de la nación, lo cual complica enormemente a las autoridades políticas y a sus tradiciones. De hecho, otra etnia, los llamados uigures, han sido constantemente hostigados y perseguidos por las autoridades. La prueba de la presencia de los anditas en la historia primitiva de China se refleja también en las misteriosas pirámides. Muchas de estas gigantescas moles son ocultadas por el gobierno, y cerca de las mismas se encontró esto: un gran ejército de terracota. Lo interesante es que al restaurar los colores se han detectado rasgos como una piel ruborizada, lo cual parece más caucasoide que el aspecto de los chinos del sur. En los anales de la historia de China se habla de 7 magos, los cuales a veces son representados con rasgos casi pelirrojos, aunque evidentemente ya eran producto del mestizaje andita con los chinos del norte. En la descripción del vídeo aparece una entrada del blog que muestra todas las citas sorprendentes y exactas de los documentos en torno a estas migraciones anditas, incluso en el Tíbet y con los mongoles. En la descripción de este vídeo está el enlace. Y esta otra entrada analiza la presencia de la dinastía del emperador amarillo y cómo existe un linaje que lo conecta con los anditas y que se centró en las casas reales chinas. También está en la descripción del vídeo. China representa un destino abierto y su influencia en la humanidad debe separarse de las ideologías adoptadas en la mitad del siglo XX. Mucho antes, ellos ya tenían un potencial de cultura, ciencia, religión y ética positiva, tal como lo demostraron los grandes maestros, como Lao Tse y Confucio.